Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos en la hora samaritana, la 100.9 FM del norte, como todos los domingos, de 8 a 9. Estamos con Sergio, yo soy Adrián. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal a vos, Adrián, y a toda la audiencia y a toda la gente que está en la radio? Muy bien, ya terminando casi un año más, el quinto año. Ya siempre miro la fecha cuando empezamos y después ya me olvido. No, cuarto año de radio, casi 200 programas, así que la verdad que contento, y también esperando que este sea podríamos decir un buen fin de año o un buen comienzo de año litúrgico, porque este domingo, 1 de diciembre, comenzamos el Adviento, que es el año litúrgico, el comienzo del año litúrgico de la Iglesia en todo el mundo, obviamente, y marca el primer domingo, es el primer fin de semana de Adviento, que son 4 fines de semana, que bueno, después ya todos los años hablamos porque corresponde al año litúrgico. Adviento viene de advenio, que quiere decir venir, llegar. Comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, que es el 30 de noviembre, y dura 4 semanas. Habría que hablar también algún día sobre, vos me hablaste fuera del aire sobre hablar del rol de la mujer laica en la iglesia. Tendríamos que hablar del laico en general, que ya hablamos, y la posición que cada uno ocupa, los dones que cada uno tiene, y cómo cada uno tiene que aceptar sin querer surgir o ser importante o ser notado. ¿Y por qué se me viene esto? Porque San Andrés es uno de los apóstoles más silenciosos en la Biblia. O sea, San Andrés es un apóstol, según algunos escritos, sumamente tímido, todo lo contrario a Pedro, que hacía grandes cosas en silencio, y no fue tampoco un apóstol que fue elegido en primera mano por Jesús. O sea, siempre los elegidos para las cosas importantes, como la transfiguración, por ejemplo, o las bodas de Caná, o algunas otras manifestaciones de Jesús, fueron Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, cada uno hizo lo que tenía que hacer, y cada uno está, como dijo Jesús, va a gobernar uno de los pueblos de la Nueva Jerusalén. O sea, que todos tienen la misma gloria, digamos. Y eso es importante, viste, que más allá que hasta ellos se discutían a ver quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, Jesús siempre hizo ver de que no todos tenían la misma función. Y San Andrés, un apóstol sumamente importante en el Evangelio, pero que aparece poco y muy tímido. Bueno, evidentemente creo que yo siempre pienso, ¿no? Y me lleva a hacer una comparación. Yo soy una persona que hace muchas comparaciones, ¿no? Y pienso que los apóstoles, el hecho de que Jesús la Biblia va comentando cómo lo va juntando a los apóstoles. Andrés es el primero. Sí, totalmente. El primero. Claro. Porque eran discípulos de Juan el Bautista. Es silencioso, pero tiene, y pocas apariciones, tiene la gran, digamos, gracia de ser el primero elegido por Jesús. Aparte, también en fe, fue el primero, porque él fue y le dice, claro, a Pedro, hemos encontrado de aquel que habla en las escrituras, o sea, claro, a la Andrés es el hermano menor de Pedro. Sí. Claro. Entonces, para mí, los apóstoles es como nosotros, ¿no? Representa el pueblo. En materia, en tamaño chiquito, representa cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Con nuestras pasiones, como Pedro, qué sé yo, con nuestra sumisión absoluta, como Juan, pero, no sé, amando profundamente. Creo que todos los apóstoles, con esas pequeñas peleas que tenían de quién quería ser el primero, ¿no? Que en definitiva, no sé, son 12 al mismo rango, me da la impresión, 11, después se agregan más. Entonces me lleva a pensar que bueno, es la forma en que también va eligiendo Jesús a los apóstoles, es la forma en que Dios nos elige también a nosotros.
con nuestros defectos, con nuestras virtudes y bueno, todos somos un poquito Pedro, por eso te digo las comparaciones, todos somos un poco Andrés, muchas veces tímidos, a veces somos tímidos para defender a Cristo, ¿no? No es el caso de Andrés, ¿no? Pero sí, el caso de Pedro. Pero el caso, claro, viste cómo somos fríos a veces, o tibios, no sé cómo llamarlo, tibios me parece, no lo defendemos bien. Porque tenemos demasiada timidez, que me da vergüenza. Y eso esto. que no pasa a todos, ¿no? Todavía no tuvimos pruebas grosas como los mártires. Bueno, pero eso hablemos en otro momento, si no ya vamos a hacer el programa de los apóstoles. No, te decía, volvamos al Adviento. El Adviento se divide en dos partes. Las primeras 2 semanas, que son para meditar sobre la venida final del Señor, o sea, la parusía, cuando ocurra el fin del mundo, o cuando ocurra nuestro fin del mundo, o sea, cuando sea nuestro final de nuestra vida. O sea, siempre tenemos que tener presente eso. Y después va a venir el fin del mundo, la parusía, que es el juicio final, donde va a ser el segundo juicio. Nosotros tenemos nuestro juicio personal de Jesús. Claro, tenemos nuestro juicio particular y el juicio del fin del mundo. Y las otras 2 son para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre, o sea, de la Navidad concretamente, que es tan importante, que yo siempre digo, es tan importante que no puede haber nadie que no conozca a Jesús, sobre todo en la mayoría de los países donde estamos por entrar en el año 2020, porque cualquier chico te va a preguntar, ¿por qué el año 2020? Por el nacimiento de Jesús. Y yo creo que, salvo el judaísmo, el resto de los países, la gran mayoría lleva este calendario. O sea que mirá si no será importante el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo? Sacamos los chinos también. Claro, sí, no sé en qué año estarán ellos. 4.000 y pico, 5.000, no sé. Pero fíjate si no sería... Bueno, pero igualmente cuando viajan a otro país, los chinos que es están el acá, calendario mundial. Claro. Se preguntarán por qué tenemos el calendario. Entonces, mirá si no será importante este nacimiento de Jesús en cuanto a historia, por lo menos. Por eso siempre digo, van a ser muy pocos los que van a tener posibilidad de decir no sé quién es Jesús. No, por lo menos por el calendario van a tener que preocuparse. Claro, porque estamos ahora el 24 de diciembre vamos a celebrar el 2019, ya 2020 años de que nació Cristo. No es nada, no es poco importante, no es nada ínfimo. Una cosita para aclarar y para comenzar es que Adviento viene del latín Adventus Redemptoris, que significa venida del Redentor. Porque hay que analizar las palabras, porque todos tienen origen latín, otros tienen origen, se van más atrás, origen griego, y hasta llegar al hebreo, ¿no? Es el primer periodo, como dijiste vos, del año litúrgico. Ya salimos del periodo ordinario, terminamos ese periodo, entramos en el año litúrgico, en el tiempo extraordinario de la Iglesia, ¿no? Y es ese tiempo de preparación espiritual para celebrar 2 cosas que vos dijiste muy importantes: el nacimiento de Jesús, por eso es Adviento, la venida del Redentor, y lo que vos decías, la parusía, la venida final de Cristo. Una cosita muy cortita, suelen ser de 22 a 28 días, dado que, bueno, 28 lo pongo porque se lo pone en el calendario católico, porque lo integran necesariamente los 4 domingos más los próximos a la festividad de Navidad, es decir, la celebración litúrgica de la Navidad. Y fíjate que hay una diferencia con la Iglesia Ortodoxa, que en la Iglesia Ortodoxa se extiende hasta 48 días, es decir, desde el 28 de noviembre, unos poquitos días antes, hasta el 6 de enero. Ahí terminaría la época de Adviento en la Iglesia Ortodoxa. Eso es un aporte, digamos, para que la gente sepa de dónde viene, qué significa la palabra Adviento, que es importante saberlo. También cambian los ornamentos de la misa, o sea, se pasa al color morado. Los sacerdotes, los primeros 2 semanas, después pasa al rosado. El morado es más de arrepentimiento, de conversión. Al dorado, y después en Navidad el blanco. Claro, eso dentro de lo que es la liturgia, dentro de la iglesia, dentro de lo que es la misa, ¿no? La celebración. Pero fíjate, hay cosas que se nos están perdiendo con el tiempo,
que ya no se suele ver. Antes se veía una corona de laureles, una corona de espinos. No, ahora se hace la corona de velas. Claro, pero antes la gente, a ver, se expresaba más externamente, o sea, estaba orgullosa de ser católica y ponía en sus puertas esa llamada corona de Adviento, ¿no? Con las 4 velas que decís vos, ¿no? Una por cada domingo de Adviento. Había una pequeña tradición de Adviento, a cada una de esas velas se le asignaba una virtud que hay que mejorar en esa semana. Por ejemplo, la primera, el amor; la segunda puede ser la paz; la tercera, la tolerancia; la cuarta, la fe, etc. Eso se está perdiendo, lamentablemente, porque la gente no está comprendiendo el significado de esas formas que se tienen, esas formas de tradición de la Iglesia, y que, bueno, es bueno recordarla de vez en cuando para que, uno, que prosigamos, que rescatemos nuestras tradiciones, y segundo, que sepamos por qué ponemos cada adorno, o en este caso la corona, o bien porque el sacerdote utiliza cada color en la misa, o porque el altar está con un color distinto también. Sí, bueno, pero eso, lo que vos decías, también forma parte del relativismo y un poquito del sincretismo que también hablamos. O sea, cada uno hace una religión a su medida y dice, no, con la excusa de decir mi relación es personal con Dios, va dejando de lado todas estas cosas que son importantes dentro de la tradición, como vos decías, y que lo hicieron los cristianos de los primeros tiempos, siempre. No pensaban como pensamos ahora, esto no es importante. Todo es importante dentro de la riqueza de la tradición que tiene la Iglesia, porque todo tiene su explicación, todo viene por algo. Como decía, los colores, las coronas, vamos a ver si podemos ir explicando a través del programa lo que significa cada uno, pero nada está hecho por azar o por capricho, siempre todo tiene su significado, y es lo lindo de la riqueza que tiene nuestra Iglesia, que no tienen las demás, que tiene su historia, y esa historia, que también la gente se acuerda de la historia cuando habla de las cosas que hizo mal la Iglesia hace muchos años, y no se quiere recordar de estas cosas que forman parte de nuestro culto, de nuestra doctrina. O sea que yo siempre digo, son 2020 años de riquísima tradición, porque si ponemos a pensarnos y después a sacar cuáles son las tradiciones, no terminamos más, nos van a faltar 200 programas más. No, por eso la interrumpí. No, sí, me olvidé lo que iba a decir, pero vamos a seguir con el link. Ya vuelve, todo lo que se va de la memoria vuelve enseguida. Sí, no, lo que digo, que yo siempre digo, ahí me acuerdo, que cuando vos formás parte de algo que te gusta, te tenés que adecuar a eso, y aunque haya cosas que no entienda o que vos no estás de acuerdo, lo haces igual. Si formás parte de un club, respetás los horarios de club, los horarios de pileta, los horarios de quincho, los horarios de todo, ¿entendés? Si formás parte, sos jugador de básquet, respetás las leyes del básquet. O sea, si vos sos cristiano, tenés que respetar lo que la Iglesia dice, no podés hacer lo que quieras. Hablando de las diferencias que son enormes entre la Iglesia y un club, pero sí, bueno, para que se entienda. Entonces, eso es lo que pasa. La gente, en parte, también perdió confianza en la Iglesia, eso también hay que hacer una culpa. Pero bueno, hay que saber que la Iglesia está guiada por Dios, y que Dios es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos, el Espíritu Santo. O sea, no pensar que solo depende de los hombres. Entonces también hay que tener un poquito de pensamiento y de fe en la divina providencia. Bueno, vamos a un cortecito. Y después vamos a leer el tema de las coronas de Adviento y todo eso que tenemos que decir. No hay nadie como tú.
Bueno, me gustaría hacer una breve introducción antes de hablar un poquito, digamos, en profundidad del Adviento, ¿no? Siempre es bueno saber de historia, Sí, de dónde surgen estos formalismos intensos de la Iglesia, ¿no? La liturgia del Adviento cristiano, ¿no es cierto?, comenzó a moldearse en Galia e Hispania, ya a fines del siglo IV, estamos hablando del año 300, fines del siglo IV, estamos hablando de 300 y pico. Fíjate la antigüedad que tiene, o sea, prácticamente los comienzos de la Iglesia cristiana, como una preparación ascética para la celebración de la Navidad. Vos sabés que la ascética viene de purificación, de limpieza, de mantenimiento de ciertas condiciones, digamos que no pueden ser, qué sé yo, Aséptica. claro, eso es aséptica, Sí. ascética. Pero viene digamos, de purificación, este término, ¿sí? Si querés te lo voy a... Después te doy la definición de ascético. Pero esto viene del siglo, para no perderme, del siglo IV, como una preparación ascética para la celebración de la Navidad. Aquel preludio de la celebración del nacimiento de Cristo tenía una duración de 3 semanas, al comienzo eran 3 semanas, que se unían a la preparación de los bautismos, por entonces administrados en la festividad de la Epifanía. De hecho, el canon 4 del primer concilio de Zaragoza en el año 380 señalaba que durante 21 días, a partir de las 16ª calendas de enero, del 17 de diciembre, no está permitido a nadie ausentarse de la iglesia, sino que debe acudir a ella cotidianamente. Esto está citado por Bruns en los cánones apostolarum del concilio de Berlín, el concilio segundo, en Berlín de 1893. Fíjate la antigüedad que tiene nuestra tradición del año litúrgico, del comienzo del año litúrgico y la preparación para el Adviento, ya casi a los comienzos de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, sí, y es más, te digo, acá en Nazi Prensa te lleva un poquito más atrás y te dice que la corona de Adviento era una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para pedirle al dios Sol que regresara con su luz y calor. Y los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas y le enseñaron que debían aprovechar esta corona como medio para esperar a Cristo, celebrar su natividad y rogarle que infunda su luz en sus almas. Lo que siempre hablamos, como los primeros cristianos cristianizaron las fiestas paganas, por eso coinciden muchas, Navidad, Pascua y todas esas. ¿Por qué circular? Porque corresponde al amor de Dios y al signo del amor al Señor y al prójimo, que no tiene principio ni fin y que debe renovarse constantemente. Las ramas verdes representan al Cristo vivo, esperanza y vida, y nos recuerda que Cristo está vivo entre nosotros y la vida de gracia. Necesitamos del crecimiento espiritual y la esperanza para cultivar durante este tiempo de Adviento. ¿Y cuál es el anhelo más importante? Llegar a la unión más estrecha con Dios, nuestro Padre, así como el árbol y sus ramas. Fíjate que Jesús habló mucho del sarmiento, sus frutos, la rama en sus parábolas. Las 4 velas representan cada domingo del Adviento, cada semana, y nos permite reflexionar la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas de la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se van iluminando cada vez con la cercana llegada de Cristo al mundo. Una de las velas rosadas, es lo que decía, son 3 violetas y una rosada. El color morado representa el espíritu de vigilia, penitencia y sacrificio que debemos tener para prepararnos adecuadamente para la llegada de Cristo, mientras que la rosada representa el gozo que sentimos ante la cercanía del nacimiento del Señor. En algunos lugares todas las velas de la corona se sustituyen por velas rojas y en la noche de Navidad en el centro se coloca una vela blanca o cirio, simbolizando a Cristo como centro de todo cuanto existe. Bueno, es así como un resumen de las coronas. Después hay un rosario de Adviento, hay un montón de otras cosas que uno puede investigar. Si me permitís, lo que quedó colgado de hoy,
quiero hacer una pequeña definición, porque dijimos tiempo de a ver cómo era, de ascetia, ¿no? Ascetia. El ascetismo, una doctrina filosófica religiosa, en nuestro caso religiosa, que busca purificar el espíritu por medio de la negación de todos los placeres que puedan ser materiales, o en otro caso por la abstinencia. ¿Sí? Nosotros en esta época estamos en una época, un tiempo de celebraciones, en una época de abstinencia, nos estamos preparando, abstinencia de pecar, abstinencia de malos comportamientos, de malos pensamientos. En este tiempo nosotros tenemos que llenarnos de Dios para esperarlo justamente con el corazón más puro. A eso se refería la preparación ascética que hacía referencia hoy en el bloque anterior. No de asepsia, sino ascética, no aséptica, sino ascética. No pasa porque la ascesis, nosotros lo hablamos en otro término, en otro programa. Más qué sé yo, aplicado a la medicina, pero esto es aplicado al espiritual, ¿no? Que en realidad tiene algo como semejanza, porque yo no soy experto en letras, ni soy experto en definiciones, pero alcanzamos a ver una similitud. Bueno, ahora siguiendo con lo que vos estabas diciendo, el tema de las velas, que representa, etcétera, etcétera, es muy importante destacar que en esta época, las lecturas se concentran en un comienzo, en las primeras semanas, en la lectura de los textos de Isaías, ¿no es cierto? Que fue gran profeta, la gran persona que anunciaba el tiempo de luz, ¿no? Que anunciaba a Jesús, que anunció a la Virgen María, obviamente también, su muerte, casi una descripción tremenda de cómo iba a ser la vida de Jesús, María y cómo iba a ser su muerte. Recordemos que decía Isaías que no se le rompería un solo hueso, y de hecho se cumplió así en la cruz con el cuerpo íntegro de Jesús. Bueno, empezamos nada menos que con Isaías, y después vamos caminándonos en los distintos domingos. Está bien, pero también la Iglesia tiene en cuenta, viniendo más cerca al Nuevo Testamento, al último de los profetas, Juan el Bautista, para el viento, porque Juan el Bautista es la figura que nos prepara para la llegada de Jesús. Él estaba preparando a la gente con el bautismo, con el arrepentimiento, con su forma de hablar y de corregir, para la llegada de Jesús. Claro. Por ejemplo, él dice 4 términos importantes: bajar los montes, que refiere a que todo monte y toda colina sea humillada, sea volteada, bajada, desmoronada. Y todos nosotros muchas veces estamos en lo alto, nos creemos en lo alto, entonces es abajarnos, humillarnos, hacernos humildes para poder recibir a Jesús, ¿sí? Suprimir el orgullo lo que más podamos, porque eso impide también la humildad para que Jesús llegue a nosotros. El segundo término es enderezar los senderos, o sea, enderezar nuestros caminos, o sea, derecho, no desviar ni para la izquierda ni para la derecha, saber lo que está bien, y como decía un obispo, un sacerdote, o un santo, no me acuerdo, lo que está bien, aunque nadie lo haga, y lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. O sea que tenemos que saber cómo enderezar nuestra actitud interior y exterior para poder recibir a Jesús. El tercer mensaje era hacer planos los caminos abruptos, o sea, los que tienen piedras o espinas, los que punzan los pies de los caminantes, los que impiden el camino tranquilo. Y esto más que nada es quitar de nosotros todo aquello que molesta al prójimo, que lo escandaliza, que lo irrita, o que le dificulta de cualquier manera el poder marchar directa o indirectamente hacia el cielo. Esto lo habla un sacerdote, estoy sacando de un padre. Y el cuarto elemento es llenar toda hondonada, todo abismo, todo vacío. Todos los caminos no solo se construyen bajando los montes excesivos, ni solo enderezando los senderos torcidos o allanando los caminos que tengan piedras, que fueron los primeros 3. También llenando las hondonadas o cubriendo las ausencias. Y se refieren a la necesidad de llenar nuestras manos, nuestra conciencia con méritos, con oraciones,
con obras buenas, como los Reyes Magos y los pastores, para poder acoger a Jesucristo con algo que le dé gusto. No solo con, o sea, se refiere no solo con no hacer el mal, sino hacer el bien. Claro. ¿Sí? O sea, no solo quedarnos ahí escondidos como el peón que el rey le da los 5 denarios, como tuvo miedo y era exigente, los guardó y no lo hizo fructificar. ¿Ese fue un prudente? Sí, fue prudente, no perdió, pero tampoco supo aprovechar los dones que le dio el patrón, por eso le sacaron todo. Entonces, lo mismo nos va a pedir Jesús, no nos va a decir, ¿qué hiciste? No hice nada, yo no le hice mal a nadie, me quedé tranquilito y hice mi vida. No, ¿cuáles fueron los frutos que sacaste con los dones que te di? ¿A quién ayudaste? ¿A quién le enderezaste el camino? ¿A quién le sacaste la piedra del zapato? ¿Entendés? Entonces, eso siempre lo que hablamos también con respecto a los pecados. Y este también es un momento muy especial para recurrir al sacramento de la penitencia y confesarse. ¿Sí? Va a haber unos días que podemos ir en la iglesia catedral que se van a confesar toda la jornada. La mayoría sí tiene horas exclusivas. Y también hoy, este domingo, 1 de diciembre, si quieren llevar a las misas las coronas de Adviento, también serán bendecidas. Bueno, estamos de acuerdo que es un tiempo muy especial, es un tiempo de preparación, es un tiempo de purificación espiritual y, como decís vos, hay que, o sea, la mejor preparación que podemos hacer es la confesión, es, digamos, prepararnos libres de pecados para llegar al nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. En realidad, todos los 24 de diciembre nace en nuestros corazones Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos lo más limpio posible, lo más liviano posible de pecado. No podemos recibir a una divinidad, no podemos recibir a nuestro Dios como siempre, como estamos siempre, como decir, muy poco preparados, sino que tenemos que recibirlo de la mejor manera. Y la confesión es totalmente la salida adecuada. Aparte, vos fíjate que estábamos hablando que los primeros cristianos cristianizaban las fiestas paganas, y nosotros los últimos cristianos estamos paganizando las fiestas cristianas. Claro. Porque ahora la Navidad, en vez de tener el sentido que debería tener, que lograron los primeros evangelizadores, le estamos paganizando con el arbolito, los regalos, Papá Noel, los cohetes que al final terminan lastimándose. O sea, tratemos de enseñarle a nuestro hijo el real sentido de la Navidad, que no piensen, está bien, todos los chicos quieren regalo, bueno, digámosle, yo le estoy tratando de decir que es San Nicolás el que le trae el regalo, que viene de parte de Jesús, ¿entendés? O sea, que es la verdadera historia de Papá Noel. Papá Noel fue San Nicolás, que era un obispo de Bari, en realidad nacido en otro lado, pero instalado en Bari, nacido creo que en Egipto, o en Grecia, en esos lugares, y que se mudó a Bari, y que en las Navidades le regalaba regalos a los chicos, a la gente. Hay una historia muy linda detrás, porque él ve, en esos tiempos prenavideños, estamos hablando del año 800 y pico, creo que es, no quiero meter la pata, pero más o menos por ahí, a veces antes. Sí, yo creo que entonces se ve la pobreza, él ve la pobreza y la decepción, la tristeza en la cara de los niños, sobre todo de una familia, de una mujer que había quedado viuda, y entonces él se conmueve y empieza a hacer regalos, ¿no? Bueno, con el tiempo se va desvirtuando, eso lamentablemente. Por eso lo estamos paganizando. Es así, pero bueno, tenemos que volver a nuestros inicios. Porque cuando yo te leía a la gente, al que está escuchando, que en el año 300 y pico, cuando se hacían las preparación para el Adviento, lo que se requería era que la gente vaya, fíjate qué distinto que es ahora, pero que vaya cotidianamente a la iglesia. Lo que acabé de leer en el bloque anterior, cotidianamente a la iglesia. Que vaya, porque el mejor lugar de preparación es en la misa, es en la iglesia, o por lo menos seguido, está bien. Vamos a concordar que en los tiempos antiguos no eran como ahora. Ahora la vida es muy enloquecida, lamentablemente. Nos da la excusa exacta para no ir seguido a la misa o no ir seguido a la iglesia. Pero qué mejor lugar
para prepararnos mejor para la Navidad durante este tiempo de Adviento que en la casa de Dios. También lo podemos hacer en nuestras propias casas. Se me ocurre leyendo lecturas con la familia, lecturas de preparación, lecturas bíblicas me refiero. Hasta pueden ser cuentos bíblicos que son muy lindos. A partir de la Biblia, que hay cuentos prenavideños, vamos a las librerías y los encontramos. Y bueno, y nos preparan de una manera especial. Yo recuerdo cuando era chico que venía la Navidad, no se estilaba tanto, hacían regalos, pero no tanto como ahora. Pero era la Navidad lo que nos interesaba. Sí, un poco el regalo, no voy a ser hipócrita, pero era la Navidad, era el 24, se tiraba cohetes, pero era el sentido todavía. Estoy hablando de 30, 40 años atrás. Era el sentido de Jesús. La televisión respetaba. Era una semana, por lo menos 1 o 2 veces ir a la iglesia, ir a mirar un pesebre viviente antes de la Navidad. No sé, hay tantas cositas que hacían tan agradable ese llegar a la Navidad previo a que bueno, que yo extraño. Realmente, yo extraño porque me están robando parte de mi fe. Yo extraño la película Jesús de Nazaret, que eran 4 películas que tardabas 3 horas en mirarla, que estabas toda la tarde mirando porque te empapabas de Jesús. Hoy encontrar una película de Jesús es imposible. Hoy solo ves La Pasión, que está muy linda, pero se enfoca más en los sufrimientos físicos de Jesús, que a las parábolas y caminar en Jesús de Nazaret te cuenta toda la historia del comienzo. Y hay muchas películas de Jesús. Bueno, también es parte de nosotros, porque hoy tenemos esta gran ventana que es Internet, que si queremos buscar y encontrar para ver en familia, vamos a encontrar. Sí. Hay muchas películas de Cristo, todas son lindas, todas son buenas. La que vos decís es un clásico, y la que están dando La Pasión también es hermosa. Hay que verla, es moderna nomás, pero hay que verla concienzudamente para poder entender las cosas que el autor quiere, el director quiere transmitir. Hay que decir que tengo que reconocer que Mel Gibson es un gran católico. No, y el actor también tuvo una gran conversión después de la película. Bueno, eso es digno. Jim Claviezel se llama. Sí. Eso es digno de ver la conversión que tuvo ese hombre y lo que le pasó durante la grabación. Vos sabés que cuando él estaba en la cruz, le cuenta está en un teatro donde tiene un periodista enfrente y lo va contando lo que va pasando. Él tenía un grave, no grave, pero un gran cuadro gripal intenso de dolor cuando él hace la grabación de está en la cruz, ¿no es cierto? Realmente dice que sintió, en pequeña medida, pero sintió algo de la pasión de Cristo. Incluso el tiempo era terrible, o sea, hay que escucharlo porque pone los pelos de gallina, ¿no? Sí, igual. La piel de gallina. Igual yo creo que uno puede llegar a sentir... Pero a él le sirvió para convertirse. No, totalmente, pero me refiero a que uno puede llegar a sentir el dolor físico, esfuerzo físico, pero nunca nadie en el mundo va a poder sentir el dolor espiritual que sintió. No, ni el dolor físico lo sintió porque no tenía ni clavo, no estaba colgado. Pero eso se puede llegar a comparar, porque era hombre como nosotros, pero nunca me puede llegar a comparar el dolor espiritual que fue que tus propios hijos te maten, tu creación, y que encima esa muerte no iba a servir para mucho, que fue también parte de su sufrimiento. Claro. Inclusive para el primero Judas. Es una enésima parte de lo que sufrió Jesús, pero esa enésima parte le sirvió para cambiar su camino, para empezar otra forma de vivencia y otra forma de evangelización, porque él se dedica a evangelizar, y viene una segunda parte con él también. Bueno, vamos al temita musical y después en el tercer bloque nos contás eso, ¿sí?
del árbol. Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol. Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, creo que tercer bloque ya. Hay temas tan lindos que se nos pasa rápido y ya pierdo la noción de qué bloque está. Para otro momento. Pues para nosotros es todo continuado porque seguimos hablando en off. Creo que salen las conversaciones más lindas en off que es lo que estamos en el aire. Mira, hay una cosa que es linda aclarar, ¿no? En este caso fue para mejor. Había, previo al Concilio Vaticano II, unas lecturas que eran propias, que eran típicas ya de tiempos ancestrales del Adviento, ¿no? Se leía las veterotestamentarias, estamos hablando del Antiguo Testamento, que describían la esperanza profética puesta en la llegada del Mesías, las neotestamentarias, que son previas al nacimiento de Cristo, o al tiempo previo al inicio también de su ministerio público. Ahora, a partir del Concilio Vaticano II se produce una variación en la liturgia de la Iglesia Católica que enriquece el tiempo del Adviento con textos bíblicos diferentes, y me voy directamente a lo que se hacía según el misal de 1962, ¿no? Se trata de, lo que voy a leer, de lecturas utilizadas hasta la entrada en curso de la reforma resultante del Concilio Vaticano II. El domingo primero, sí, que le da más importancia a María también a partir del segundo, absolutamente, a partir del segundo domingo. Se lee, a ver, del libro de los Hechos, ¿no? El primer domingo se lee Romanos 13, Lucas 21, lo voy a decir así nomás. El segundo domingo se lee Romanos 15, a Mateo. El tercero Filipenses, Juan, y el domingo cuarto Corintios y Lucas. Nuevo Testamento estamos hablando exclusivamente. Y a partir del Concilio Vaticano II se trata ya de lecturas que se integraron a la liturgia a partir del llamado misal de Pablo VI o misal del Vaticano II. Y ahí se incorpora las lecturas de Isaías, los Salmos, Romanos, no sé, en el domingo segundo se vuelve a utilizar la misma lectura de Isaías 11, Salmo 71, Romanos 15, Santiago en el tercer domingo aparece, etcétera. Y así, bueno, va cambiando. También, no sé, se lee Samuel en el domingo cuarto, en el domingo primero en el ciclo C, o sea, hay como una gran variedad de acuerdo si se agarra el ciclo A, B, C, D, de textos para leer. Esto rompió ese paradigma, ese ejemplo que teníamos antes del Concilio Vaticano II, como lo cual, lo que decís vos es que enriquece muchísimo esta época de lectura, estas lecturas de la época del Adviento en los 4 domingos previos a la Navidad. Obviamente que entra María, que entra casi lo mejor de las lecturas, ¿no? Pero bueno, y hace que, bueno, tome otro aspecto, ¿no? Que tome otra dimensión las lecturas del Adviento. Haber puesto lo del Antiguo Testamento da una luz, da una digamos una perspectiva muy amplia, y después salir un poquito de Romanos, que era casi exclusivamente antes del Concilio Vaticano II, y ponerle a los Salmos, ya poner no sé, un montón de lecturas neotestamentarias, bueno, hace que sea mucho más enriquecedor esta época de preparación, como bien dijiste hoy vos. Bueno, creo que estamos a tiempo, Sergio. Siempre Adviento nos lleva un par de semanas terminarlo. Vemos cómo
cómo vamos en este tiempo final. Si nos quedó algo lo volvemos a decir en el próximo programa. Y así que nos despedimos hasta la semana que viene, que todo el mundo tenga esta semana, que se prepare esta semana, preparado. Que sea una semana de reflexión, que sea una semana que estén pensando la gente que el gran día que van a hacer Jesús nuevamente en nuestros corazones va a ser el 24 de diciembre, y que sea una semana de perdón, que sea una semana de, no sé, de sanación espiritual, ¿no? Para que lleguemos ascéticos al 24, limpios espiritualmente. Perfecto, listo, nos vemos hasta la semana que viene. Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción.
la luna, madre del sol, de ojitos negros y tez morena, correntinita, madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mantilla, leñandutí, reina y señora por 4 siglos, sos pura y limpia, María Itatí, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los Abad, del viejo Yaguarón. Vos sos tierra sin mar, extranjera de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición.